y no sé, las cosas han ido avanzando de esta manera. Yo he ido investigando con la creatividad y la imaginación, y al fin y al cabo pues vas encontrando algo en lo que te sientes a gusto, porque efectivamente sí que ha surgido de manera un poco espontánea, sin yo quererlo. Álvaro Ledesma, por un lado, es supuestamente el artista que quizás soy, y luego está la persona normal y corriente que tiene su trabajo y hace su vida ordinaria, entre comillas, que conviven, ¿no?, esos dos aspectos en los que hay muchísima satisfacción e ilusión por las cosas, de ese descubrimiento y todo lo demás, ¿no? Y luego ese otro lado que es tan pesado, con el que no puedes y te impide avanzar, ¿no? Entonces digamos que esas dos visiones o sentimientos que supongo todos tenemos, ¿no?, son los que acabo reflejando en la mayoría de las obras. Cuando estaba haciendo los estudios de ingeniería, en los que digamos, ese interés que tenía yo por la literatura y demás, ahí es cuando empezaba a tener yo cierto gusanillo, porque creía que quizás quería ser escritor. Bellas artes y música, todo eso era ajeno a mí. Para mí esto es un proceso personal, o sea, no hay un destino y un camino trazado para conseguir algo concreto. Yo lo voy descubriendo poco a poco según va surgiendo. Supongo que el hecho de trabajar también con las manos, con la escultura, la pintura, en el taller, en la tablería y demás, eso hace también que no tenga miedo a meterme con ello, ¿no? Pues al final pues estás habituado a eso, entonces la música para mí, en cierta manera, tiene un añadido más, que es darle forma también con las manos en ese aspecto, ¿no? No solamente lo musical, ¿no?, que es tan inmaterial, ¿no? Respecto al piano, por ejemplo, en cuanto a intentar ahora repararlo yo y ponerlo yo a punto, restaurarlo, afinarlo y demás, y de querer hacerlo uno mismo,
sé que con el proceso de restauración del piano, al final el vínculo que voy a tener yo con ese piano va a ser mucho más fuerte que si fuera un piano comprado, que me lo han traído unos transportistas aquí, yo les he dado la pasta y punto. Pues al fin y al cabo en esto de la música, como cualquier otra cosa, es lo que a ti te va. Entonces, de hecho, hay, digamos, piezas musicales en las que jugando con afinaciones diferentes consigues cosas muy interesantes. A partir de esta otra pieza empecé a trabajar un poco el equilibrio y la ingravidez, ¿no? Me resultaba un poco mágico ver algo que en principio no es posible. Si lo bajo un poco más, el imán se cae. Y si lo acerco más, el imán acaba acercándose al otro. Entonces, el efecto, el momento, el instante que yo quería captar era precisamente ese punto límite. Me parecía muy interesante que la escultura tuviera movimiento durante un tiempo. Entonces es el momento, digamos, perfecto, ¿no? El de equilibrio y el de acercamiento y el de inmovilidad, ¿no? En cierta manera encuentra la paz en un momento determinado. Una representación un poco más cercana a lo que quiero transmitir, pero de alguna manera en las anteriores obras también era un poco lo mismo, ¿no? Aunque quizás sean otros elementos, pero al mismo tiempo sí que estoy representando personas, ¿no? Que viven experiencias concretas. Al final, pues las típicas preguntas que nos hacemos cuando vemos que la vida tal cual es no nos llena o algo más tiene que haber, pues igual lo respondes de esta manera. No tiene mucho sentido tampoco hacer cualquiera de estas esculturas si no hay una pretensión de querer decir algo, ¿no? Pero como suele pasar en otras ocasiones, pues lo que importante es, ¿no?, un poco a lo que ha llegado uno mismo, ¿no?, cuando consigue estos pequeños pasos, ¿no? Y de esta manera es como que hubiera llegado un momento en el que me siento bien conmigo mismo por haber encontrado una forma ya quizás definitiva, entre comillas, de poder expresar todo lo que yo siento.